Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila Fonseca y soy de México. Yo estudié la carrera de producción cinematográfica, me especialicé en guión y me encanta leer. Siempre he sido una lectora así, fan de la lectura. Y bueno, como cristiana tengo un ministerio en línea donde me gusta recomendar libros para todo tipo de cristianos, para cristianos que vamos comenzando, cristianos más académicos. Entonces leo un poquito de todo y también como guionista pues me fijo mucho en, en los personajes y me meto mucho en la historia. Una de las preguntas que con frecuencia me llegan es sobre Jesús y su vida personal. ¿Jesús se casó? ¿Jesús tuvo hijos? Entonces, es una pregunta interesante porque se puso mucho de moda gracias al, bueno, es una pregunta que ha venido a lo largo del tiempo, pero tuvo como un resurgimiento, tuvo como un boom cuando salió el libro de Dan Brown. Ya se imaginan de qué libro estoy hablando, El Código Da Vinci, que es, a mi parecer, un excelente libro. Es una ficción, pero Dan Brown es un autor que te mantiene al hilo de cada página. Estás metido en la trama, estás metido con quién es el asesino ahora, ¿qué está pasando? Y entonces creo que su pluma es bastante interesante y eso hace que te metas en la historia con los personajes y estés viviendo. Y aparte toma un tema que ha estado por mucho tiempo y que da para hacer intrigas y complots, ¿no? Entonces es esto estoy hablando de Jesús como hombre meramente, no como Dios. Pero el problema con Dan Brown es que, aunque es una ficción muy buena, teológicamente es incorrecta. Y no solo teológicamente, también históricamente es muy débil. Pero para las personas que no conocen, para las personas que solamente conocen la ficción, entonces es algo que puede ser digerible y lo creen. Entonces no hay una investigación más allá. ¿Qué pasó realmente? ¿Jesús fue un mero profeta? ¿Pero que se casó o no se casó? ¿Fue con María Magdalena? Entonces, de por sí el libro es, como les comento, una buena historia de ficción. Y luego le ponen de protagonista Ron Howard a Tom Hanks, que es un actor increíble de Hollywood. Pues entonces esta película también tuvo otro boom y ha sido como esta conspiración nuevamente, como que salió a flote nuevamente. Entonces es interesante, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Jesús realmente fue solamente un hombre o realmente fue Dios? Es Dios. Entonces, para nosotros que estudiamos la Biblia, que nos gusta leer, y no solo la Biblia, también la historia, entonces podemos ver que Jesús es Dios. Pero la pregunta, perdón, que me atañe ahorita es, ¿Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron hijos? La respuesta en corto es no, no. Esta pregunta siento que viene con un poquito de trasfondo de querer denigrar y humillar y decir, es que no puede ser, se casó con una prostituta. Y bueno, en el Código Da Vinci dicen que María Magdalena no era una prostituta. Pero lo interesante aquí es que de partida el matrimonio es una institución dada por Dios. Entonces el matrimonio en sí no tiene nada de malo. El que quieran ponerlo como algo denigrante o algo, ya ves esta conspiración, siento que es un poquito y lo cumple el propósito de quitar la divinidad a Jesús. Entonces la Biblia nos habla muy claramente sobre la misión de Jesús aquí en la tierra. Podemos ver Marcos 10:45, que nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús tenía una misión. Él venía así. Él venía con la mirada puesta en la obediencia a Dios. Él venía con la mirada puesta a esa cruz. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús se hubiera casado? Creo que el problema con esta pregunta, o sí, como la raíz realmente, y es algo a lo que me costó un poquito de tiempo de comprender, de realmente llegar al fondo de esto, es que Jesús
lo queremos ver como totalmente hombre, pero nos olvidamos que es totalmente Dios. Entonces, Jesús es esta persona que tiene su totalidad del ser hombre y su totalidad divina. Entonces, cuando queremos quitar lo divino y lo dejamos como meramente Dios, creemos falsamente, nos equivocamos, en que tiene las mismas necesidades que nosotros. Creemos que Jesús estaba aquí con una necesidad real de hacer un linaje real. Y esto es algo que él omitió totalmente, porque él también era totalmente Dios. Entonces, los atributos de Dios, Dios no necesita una esposa, Dios no necesita, por eso vemos sectas como los Moonies, que hablan de Dios Padre y Diosa Madre, de Dios y su esposa, los mormones, Dios y su esposa. Entonces, este es un atributo de Dios que no posee nuestro Dios trino, el Dios de los cristianos, el Dios Jehová. Él no tiene estos atributos que queremos ponerle, como de que necesita tener una esposa. No es su complemento. Dios está completo en esta Trinidad. Entonces queremos ponerle todas estas necesidades básicas que nosotros tenemos como hombres, pero Dios no es así. Entonces fallamos en comprender eso. El propósito de Jesús es la cruz, esa obediencia, y esa meta iba a lo suyo. Así decimos en México, venía a lo suyo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Como les digo, el matrimonio no tiene nada de malo, pero Jesús no venía a esto. Este versículo que les acabo de leer lo deja muy en claro. Si Jesús hubiera tenido una esposa e hijos, hubiera pasado exactamente lo que pasa en el Código Da Vinci. La gente estaría preocupada por encontrar la tumba de María Magdalena para adorarle y arrodillarse ante ella. Estaría preocupada por conservar a la princesa Sofía, ¿no? Princess Sophie. Estarían preocupados en adorar y en alabar a las mujeres de ese linaje, a los hombres de ese linaje. Bueno, el Código Da Vinci usa únicamente mujeres, pero ¿qué pasa? O sea, si hubiera habido también hijos e hijas de Jesucristo, estaríamos más preocupados por preservar ese linaje real, y ese no es el propósito. Está totalmente alejado del propósito de la cruz. Él venía para dar su vida en rescate por todos nosotros, no para dejar un linaje real, porque Dios no necesita dejar esa huella, ya la tiene. Nosotros somos sus hijos. Entonces, ese no es el propósito, y nos quita la mirada de la cruz y nos enfocaría a estar buscando esa familia real aquí en la tierra, el poder de Dios en la tierra. Entonces es quitarle, así lo dice la película, es quitarle todo este atributo de santidad, este atributo de Dios. Dios nos trasciende y no tiene estas necesidades de una esposa, de hacer una familia, porque su familia es la iglesia. Entonces tenemos que estar ubicados en eso. No los aburro más, pero la respuesta fácil es no se casó. No hay ningún indicio en la Biblia de que hubiera un matrimonio. Jesús era seguido por muchas mujeres, era seguido por María Magdalena, estaba entre ellas, entre otras Marías, entre viudas, entre su madre. Había muchas mujeres que siguieron a Jesús aún después de haber ascendido. Entonces Jesús siempre dignificó a la mujer, pero no en un rol de hacerla una diosa. Entonces, disfruten de sus lecturas, pero sepan diferenciar cuando es ficción y cuando es una realidad. El problema con el Código Da Vinci es que utiliza personajes reales, lugares reales, mitos que han existido en toda la historia, y lo manejó todo como si fuera una verdad, y ese es el error teológico e histórico del Código Da Vinci. Espero que les haya servido esta respuesta. Dios los bendiga. Un saludo.